Muy buenas noches. Les quería comentar algo acerca de la violencia en Latinoamérica. Es conocido estadísticamente que Latinoamérica es la parte más violenta del mundo, la parte más violenta del mundo. Hay otras partes del mundo, como África, por ejemplo, que algunos países de África son más violentos, pero es porque están en guerra y bueno, muchas las veces porque las empresas internacionales van hacia esos países y crean esta inestabilidad política en, en África. Pero es conocido que Latinoamérica es la parte más violenta del mundo. Eh, ¿Qué tan violenta es Latinoamérica? Por lo menos 121, 121.695 personas fueron asesinadas en el 2024. Imagínense, es como casi el tercio o tres veces más la población de Gualaceo. Entonces podemos ver aquí, vamos a ver esto, podemos ver que el país más violento de Latinoamérica obviamente se lo lleva el Ecuador, con 38.8 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces dice, Ecuador lidera el ranking de muertes violentas en América Latina, con una tasa de 38.8 homicidios, o sea, homicidios, muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2024, según el estudio elaborado por Insight Crime. Vemos que el segundo más violento es, déjeme ver, hasta México está más bajo que nosotros, hasta Colombia. Segundo es Venezuela. Estamos más violentos hasta que Venezuela. Tercero es Colombia, creo. Cuarto tal vez Brasil. Y nosotros éramos uno de los países más seguros de Latinoamérica. Bueno, yo estaba viendo algunos datos estadísticos y la verdad es que mucho de esto tiene que ver el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque les está incentivando el cultivo de la hoja de coca allá en Colombia. Obviamente él está, porque él es de izquierda, obviamente que lo más seguro es que las FARC y por lo general los presidentes o las personas de izquierda son financiados por estos carteles y este tipo de grupos. ¿Por qué? Porque la gente de izquierda es más corruptible, porque tienen una idea estúpida de lo que funciona y no funciona en la vida. Obviamente no podría decir que el Novoa está exento de eso, no sé, no tengo información sobre esto, pero también podría decir que Luisa también está implicada en eso. El Rafael Correa también estuvo implicada en eso. Yo estaba viendo que Thomas Sowell tiene un libro que habla sobre Intellectuals in Society, intelectuales de la sociedad, también habla de la educación y todo eso. Y él una vez le estaban haciendo una entrevista y ¿cómo es posible que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos tuvieran vidas mucho más pobres, vidas con muchas más carencias, más sufridos, y la vida de ellos era menos peligrosa? Obviamente era más peligrosa por las enfermedades, los virus, las bacterias y las enfermedades y el sistema de salud que podían morir, pero en cuestión de relacionarse con otros seres humanos era mucho menos violento de lo que sufrimos nosotros actualmente. Entonces podemos ver que el Ecuador es el país más violento. Si es de Latinoamérica, me imagino que es el más violento del mundo, porque hay otros países que son más violentos, obviamente, pero porque están en situación de guerra, por ejemplo, como ocurre en África o en el Medio Oriente, pero es porque están peleando en una guerra interna, ya sea civil o algún otro tipo de guerras de tribus. Nosotros en Latinoamérica tenemos la ventaja de tener una sola cultura. ¿Y qué es importante de tener una sola cultura? Que no se estarían peleando las etnias como ocurre en África, por ejemplo, que se pelean una etnia con la otra. O sea, estar peleándose en el Ecuador sería los shuaras con los quichuas, con los mestizos. En el Ecuador no ocurre eso. ¿Por qué? Porque prácticamente la cultura de los indígenas y la cultura de los shuaras y todo ha sido borrada y erradicada y nosotros por lo general somos una sola cultura, eh, muy similares en nuestra cultura, a pesar de que una persona puede ser blanca, otra negra y otra indígena, pero nuestra cultura es homogénea y es una cultura que utilizamos el mismo idioma y eso hace que no tengamos muchos conflictos. Pero ¿cuál es el inconveniente de que el Ecuador se vuelva la parte más violenta del mundo? Pues obviamente que los más grandes productores de cocaína son Colombia y Perú, y el Ecuador está en el medio. Y bueno,
Y bueno, como le estaba diciendo, la entrevista que le hacían a Thomas Sowell y decía cómo que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y las comunidades de antes, él estaba hablando sobre los afroamericanos, eran mucho más pobres y tenían menos violencia. Y debido a que los políticos, sobre todo los de izquierda, pero en general todos los políticos, acabaron con tres instituciones básicas, que primero es la educación, donde los estudiantes ya no respetan a los profesores. Es más, los padres son alcahuetes de los estudiantes, son alcahuetes de los estudiantes. Yo me acuerdo cuando era niño, yo le había dicho a mi mamá o a mi papá que bueno, el profesor está portándose mal conmigo y bueno, quejándome del profesor, que me hubiera dicho mi mamá o mi papá, primeramente me hubiera dado una pizza. Segundo, me hubieran dicho, algo has de estar haciendo mal, algo has de estar haciendo mal. Me hubiera dicho, y por algo el profesor está actuando de esta manera. Y obviamente yo en la escuela diría que el 99% de los casos, cuando un profesor me reprendía, casi físicamente no, o me llamaba la atención, obviamente que un profesor que no haya sido o sea, un profesor diferente, no de mi familia, entonces haya sido lo más probable que era mi culpa. Yo sí me acuerdo, muchas de las veces era por mi culpa, pero los políticos acabaron con la educación, después con la familia. Al acabar con la familia, sobre todo el hecho de que del feminismo, de incentivar a las madres solteras, de dar ayuda a las madres solteras, sí, la mujer puede equivocarse, sí, está bien, pero lamentablemente la mujer es la que tiene el poder de escoger un hombre. Y cuando una mujer es madre soltera y los hijos se crían sin padre, las estadísticas, una tras otras. Yo hice tres videos acerca de esas estadísticas tomadas de los Estados Unidos, que son representativas de todo el mundo, como el, la no presencia de un hombre, sobre todo cuando el niño hombre está adolescente, ya 12, 13, 14, 15 años, ya no respeta a la madre físicamente, y ahí solamente el que puede contener ese carácter perverso de los seres humanos, sobre todo de los niños, porque hombres que son mucho más fuertes físicamente, está el padre. Eso ha traído también muchos problemas a la sociedad. Y, y tercero es la desaparición de la religión o de las comunidades de seres humanos donde nos congregamos y cuando era niño, adolescente, me iba a misa, obviamente que hablábamos con otros niños y pensábamos en cosas positivas, ¿no? En cómo mejorar nuestra vida, en el catecismo y aprendiendo cosas que instruían nuestro cerebro. Actualmente eso ya no existe, o sea, existe muy poco. Y, y eso ha hecho que, a pesar de tener un avance económico y a pesar de tener una tecnología que nos ha simplificado mucho nuestra vida, actualmente tengamos unas tasas de homicidios tan altas. Entonces nosotros estamos en medio de los dos más grandes productores de cocaína del mundo. También Bolivia también produce, pero más Perú y Colombia. Y por aquí sacan la droga. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente, y lo más seguro es que esto tuvo mucho que ver Rafael Correa, lo más seguro. Él es el causante de esto. Y bueno, y yo soy psicólogo de profesión y, y he estudiado mucho el tema. Y lamentablemente, pero esto es culpa explícitamente de los Estados Unidos y de Europa, porque ellos son los consumidores, ellos son los que ofrecen, los que ofrecen, o sea, los que compran en sí la mercancía o este producto, y eso hace que haya dinero para esto, y de esta manera nosotros suframos. Si ustedes se dan cuenta, México nunca será un país tan seguro, porque está cerca de los Estados Unidos, porque está cerca de los Estados Unidos. Si estuviera otro país donde no consumieran mucha droga como lo hacen en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país, junto con Europa, el número uno consumidor de droga en el mundo. Entonces, entonces esto tiene que ver mucho, bueno, yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice Donald Trump, pero lo que no estoy de acuerdo es que nos culpe a los latinoamericanos sobre estas cosas, no, ellos son los culpables. ¿Por qué? Porque los políticos corruptos de los Estados Unidos están haciendo esto. ¿Por qué? Porque ellos también se financian de esta manera. Y bueno, dice que la culpa es de los latinoamericanos, pero ¿cómo es que la droga llega de la frontera de Estados Unidos hasta Nueva York? Porque yo cuando vivía eh, en Estados Unidos, en Nueva York, que está lejísimos de la frontera de México, entonces yo cuando vivía en Nueva York, la droga
se encontraba nomás. Yo tenía amigos que compraban droga. Bueno, yo no he sido un consumidor de droga, yo he sido un más borracho, pero les quiero decir eso, o sea, entonces lamentablemente necesitamos un presidente como Bukele, un presidente como Bukele, que arregle el problema del país. A nosotros no nos debe interesar ni Colombia ni Perú. Ellos son los culpables de esta cosa junto con Estados Unidos y Europa. Claro que las cosas empeoraron porque este presidente de Europa, decir, este presidente de Perú, no de Perú, de Colombia, que es Gustavo Petro, es de izquierda y lo más probable es que haya sido financiado por los grupos estos narcotraficantes de Colombia, y él está queriendo hacer que las Naciones Unidas pongan a la hoja de coca como algo no penalizable o algo no ilegal. Pero lamentablemente yo creo que esto solucionaría dejando que las personas consuman libremente estas sustancias. Perdón, estoy con un poco de tos y bueno, dejando que las personas consuman libremente estas sustancias. Portugal hizo eso, por ejemplo, donde las personas las compran en las farmacias, ¿no? Y cuando una persona está eh, consumiendo demasiado es cuando ya le dicen usted tiene que ser rehabilitado, tiene que irse a un centro de rehabilitación porque está consumiéndolo demasiado. Eso funcionaría de una mejor manera. ¿Por qué? Porque el negocio está aquí en lo ilegal, en que sea ilegal esto. Y ahí es cuando los grupos de narcotraficantes obtienen dinero de eso. Y no se puede acabar nada en la sociedad que produzca dinero. No, porque va a haber los incentivos para que siga ocurriendo esto. Entonces, en vez de legalizar las drogas, sobre todo esto tiene que hacerlo Europa y Estados Unidos, el Ecuador no puede hacerlo solo, tiene que ser el mundo. Entonces aquí tuvieran que legalizarlas o dejar libremente que consuman, porque los incas consumían, todas las culturas del mundo han consumido las sustancias estas. Simplemente que ahora, por pretexto de controlar a los países, esto lo hizo Estados Unidos para mí, para controlar a los países, hace que esté legal esto y ahí es cuando hay el negocio. Entonces, si fuera esto legal, entonces las farmacias y los lugares donde venden pagarían impuestos, un impuesto siquiera de un 50%, y ese propio dinero se utilizaría para rehabilitar a las personas, obviamente, y se le quitaría el negocio tal vez un 80 o un 90% a estos grupos criminales, que los grupos criminales donde no hay ley es la ley de la selva, o sea, por eso hacen ese tipo de crímenes y se masacran entre ellos, ¿no? Para intimidar y amedrentar, o amedrentar, no, amedrentar a las otras organizaciones delictivas. Entonces, eso les quería hacer este video y lamentablemente no hay un presidente bien parado como lo hay en pues digamos, no, en El Salvador para que podamos hacer esto. Podemos ver Argentina también ha bajado bastante. Imagínense 3.8. Está menos que Chile. Me imagino que eso también se debe mucho a Milei que está haciendo las cosas bien. Hacer las cosas bien es una ciencia. Hay presidentes, hay libros históricos y hay información disponible en el Internet y en libros de lo que funciona y no funciona en la humanidad. Simplemente los políticos no lo quieren hacer, no lo quieren hacer. Y yo creo que esto se pondría peor si es que gana Luisa González. Pero bueno, yo les quiero informar de esto nomás. Si tienen algún tipo de consulta psicológica, háganmela. Yo también ayudo a personas que tienen algún tipo de adicción, ya sea al alcohol o las drogas. Yo les podría dar una sesión de terapia para que pueda darles recomendaciones, qué es lo que pueden hacer con su vida y su adicción. Obviamente que yo no les voy a poder ayudar a resolver eso, pero sí les voy a dar las recomendaciones, qué es lo que deben hacer para que puedan superar esa enfermedad en sí o esa adicción. Eso es todo lo que les quería decir hoy noche y que pasen una buena noche. Y en la descripción del video estarán los detalles en caso de que necesiten alguna consulta psicológica conmigo. Gracias.